El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana y subtítulos de apoyo o closed caption. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Se agudiza la tensión entre el gobierno nacional y el Banco de la República tras quedar la tasa de interés en 11.25%. Un accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté dejó al menos 4 personas muertas y 19 heridos luego de que una tractomula presuntamente sin frenos arrollara varios vehículos en la zona de recaudo. La Dijín de la policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura de 5 personas en Barranquilla y Malambo que estarían presuntamente ligados con un ciberataque a más de 16 empresas. Las autoridades activaron controles de seguridad en la región Caribe para garantizar una Semana Santa tranquila para turistas y visitantes. La DIMAR entregó el reporte de las condiciones climáticas previstas para los próximos días de Semana Santa con el fin de prevenir riesgos. Con la convocatoria de varios jugadores de equipos del Caribe, se alista la Selección Colombia masculina sub-17 de fútbol para el suramericano de la categoría. Llegó la Semana Santa de la región Caribe y con ella los mitos y tradiciones más insignias de esta época religiosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. Se agudiza la tensión entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República tras decisiones sobre las tasas de interés y cuestionamientos a la independencia. La Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener una política monetaria restrictiva en medio de presiones inflacionarias con una tasa de interés que se ubica en 11.25%. Desde el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se reconoció que existe una ruptura en la coordinación con el Banco de la República, señalando diferencias en el manejo de la política económica, especialmente frente a las tasas de interés. Simplemente el gobierno no va a conectar con las decisiones que se están tomando en la Junta Directiva y claramente se distancia y hace una ruptura con la presencia y con la dinámica de la Junta Directiva del Banco de la República. Mientras que el Banco de la República ha defendido su decisión de mantener una política monetaria restrictiva, argumentando que es clave para controlar la inflación y garantizar la estabilidad macroeconómica. Tomando decisiones basadas en intereses particulares. Yo debo decir rotundamente que eso no es así. Debo decir que la Junta Directiva, todos sus miembros, diferentes al ministro, actúan por sus convicciones, por lo que creen que es mejor para la sociedad en su conjunto y siguiendo un mandato constitucional. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado abiertamente al Banco de la República, señalando que sus decisiones afectan la reactivación económica y el acceso al crédito. El gobierno se retira de la Junta. No somos partícipes de una posición de oposición suicida. Expertos advierten que esta tensión podría tener impactos en la confianza de los inversionistas, en la estabilidad del peso colombiano y en las expectativas económicas. La independencia del Banco de la República es considerada clave para controlar la inflación y garantizar la credibilidad de la política monetaria. Por ahora, el Banco de la República ha mantenido su postura técnica frente al control de la inflación, mientras que el gobierno insiste en la necesidad de reducir tasas para impulsar la economía en un escenario que marca uno de los momentos de mayor tensión entre ambas instituciones en los últimos años. Gremios y analistas reaccionaron ante la creciente tensión con el Banco de la República, advirtiendo posibles impactos en la economía, mientras el gobierno insiste en la necesidad de ajustar la política monetaria. No es cierto que el aumento de la tasa de política monetaria favorezca al sector financiero. Las cifras de la superfinanciera muestran exactamente lo contrario. En 2023, las utilidades de los establecimientos de crédito cayeron 45% y al cierre de 2024, 11 bancos reportaron pérdidas, la cifra más alta en décadas. La economía no se puede politizar. Para eso existe la Junta del Banco de la República, para debatir, votar y decidir con criterio técnico, no para actuar bajo la presión del gobierno de turno. El problema de fondo es la señal que se manda tanto a nivel nacional como internacional, cuando después de que una decisión se toma por mayoría, el gobierno responde marcando una ruptura pública
con el Banco de la República. No se puede irrespetar a una institución que cumple su mandato constitucional de proteger el poder adquisitivo de los colombianos. La inflación que hoy nos golpea y nos cede es en gran medida consecuencia de la decisión irresponsable de aumentar el salario mínimo sin atender criterios técnicos ni parámetros establecidos. El Consejo Gremial Nacional expresa su total respaldo a la autonomía técnica del Banco de la República en sus decisiones de política monetaria ante los hechos recientes conocidos por la opinión pública y rechaza la actuación del ministro de Hacienda de retirarse de la junta directiva del banco y anunciar un distanciamiento claro y determinante con la junta. Esta decisión es la consecuencia directa de la alerta inflacionaria que tenemos hoy en día. Fueron muchas las voces que advirtieron sobre esta posible consecuencia de las decisiones de políticas tomadas con más criterio político que de interés nacional. Le queda muy mal al ministro de Hacienda no reconocer las decisiones y la independencia del Banco de la República. Ahora el gobierno rompe relaciones con la institución que define la política monetaria luego de que ellos decidieron meterle un golpe hacia arriba a la inflación con el aumento del salario mínimo de casi el 24%. Una mayoría de la junta directiva del Banco de la República que actúa como opositora política y que cierra los ojos ante las evidentes del buen desempeño de nuestra economía como resultado de las políticas económicas y salariales y de las reformas como la laboral del gobierno del cambio obliga a nuestro retiro. Respaldo plenamente la decisión de nuestro ministro de Hacienda, Germán Ávila, ante un nuevo y obtuso incremento de la tasa de interés que encarece el crédito y genera efectos inflacionarios. Abajo el Banco de la República solo quiere interés más altos para los ricos que viven de la usura. Cambiando de tema, un accidente de gran magnitud en el peaje de Casablanca en la vía Zipaquirá-Ubaté dejó al menos 4 personas muertas y 18 heridas luego que una tractomula presuntamente sin frenos arrollara varios vehículos en la zona de recaudo. La cifra de víctimas podría aumentar mientras avanzan las labores de atención y verificación. El hecho se produjo cuando el vehículo de carga perdió el control e impactó violentamente a 6 carros y una motocicleta que se encontraban detenidos en el peaje. La colisión genera una escena de alta gravedad por la cantidad de automotores comprometidos. Tras el choque se desató un incendio de gran proporción que consumió tanto la tractomula como los demás vehículos involucrados, para un total de 8 afectados. En medio de la emergencia, uno de los carros particulares explotó casi de inmediato, según reportes de testigos y autoridades. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas, han estado al frente de la atención de la emergencia. Los heridos recibieron primeros auxilios en el lugar y luego fueron trasladados en múltiples ambulancias a centros médicos cercanos. La información preliminar da cuenta de que un vehículo que transportaba leche habría llegado al peaje sin frenos, colisionando con 6 vehículos particulares y una motocicleta. Estos vehículos permanecerán sobre la vía mientras adelantan las labores de rescate de las personas fallecidas. Estamos en permanente coordinación con los organismos de emergencia que ya hacen presencia en la zona, atendiendo a los heridos y adelantando las acciones correspondientes. El alcalde Rojas expresó que equipos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cogua, junto con unidades de Zipaquirá, adelantaron las labores para controlar las llamas y evitar su propagación en el sector. Lo hemos atendido con el apoyo de bomberos de Zipaquirá. Todas nuestras capacidades de bomberos han estado apoyando este incendio que se da por este choque múltiple con los bomberos de Cajicá, de Cogua, Nemocón y por supuesto el apoyo de gestión del riesgo del departamento. Ya el gobernador nos ha enviado las capacidades. Además manifestó su solidaridad con las familias afectadas y anunció que se trasladaría personalmente a los centros asistenciales para verificar el estado de salud de los lesionados. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazaron la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas criminales en medio de fuertes cuestionamientos a las medidas del gobierno en el marco de la política de paz total. La decisión de suspender órdenes de captura contra cabecillas criminales generó un fuerte rechazo desde las autoridades departamentales en Antioquia. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó la medida al considerar que pone en riesgo la seguridad en la región y envió un mensaje equivocado frente a la lucha contra las estructuras criminales. Favores se pagan con favores. En plena época electoral, la Fiscalía y el gobierno Petro levantan órdenes de captura y dejan en libertad a sus aliados del Tarimazo. Se trata de los peores narcos, criminales y asesinos que durante décadas han sembrado terror y muerte en los barrios de Medellín. Han reclutado jóvenes, desplazado familias y llevado a miles a las drogas y al sicariato. Con ellos en las calles,
habrá una reorganización de sus estructuras criminales. Además, advirtió que esta decisión podría debilitar la institucionalidad y anunció posibles acciones legales para controvertir la suspensión de las órdenes de captura. A este rechazo se sumó la posición del alcalde de Medellín, quien también se pronunció frente a la medida adoptada en el marco de la política de paz total. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la decisión representa un golpe para las víctimas y criticó que se otorguen beneficios a quienes han liderado estructuras criminales en la ciudad. El mandatario local insistió en que no se puede legitimar a los cabecillas y pidió revisar las implicaciones de esta medida en materia de seguridad. Le solicita a la Fiscalía levantar órdenes de captura en contra de 23 cabecillas de las estructuras criminales de Medellín. Es un insulto a las víctimas y a Medellín. No existe la mal llamada paz total, lo que existe es una entrega total de Colombia a los peores criminales. El debate continúa mientras se evalúan las acciones frente a esta decisión que ha generado tensión entre autoridades locales y el gobierno nacional. La Dirección Nacional de Inteligencia enfrenta una nueva sacudida tras la renuncia irrevocable de su director, Wilmar Mejía, en medio de señalamientos que lo vinculan con una presunta red de filtración de información a estructuras ilegales. Su salida se produce en un contexto de creciente polémica por los denominados archivos de Calarcá. Tras hacer pública su renuncia, el ahora exdirector explicó que su decisión busca facilitar las investigaciones y evitar afectaciones a la entidad. Insistió en que actuó de manera coherente y manifestó su disposición a comparecer ante los organismos de control. Esta decisión se produce después de que la Procuraduría General de la Nación ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre mí, lo que permite retomar mis funciones. Sin embargo, he decidido no hacerlo y en su lugar presentar mi renuncia motivado por el deber profesional de preservar la confianza y la integridad en una de las principales agencias de inteligencia del país. Mejía también negó cualquier vínculo irregular y aseguró que los contactos que sostuvo con integrantes de grupos armados se dieron exclusivamente en el marco de gestiones relacionadas con procesos de paz. Cuando la Procuraduría General de la Nación me levantó la suspensión, yo ese 3 de marzo creo que fue, me presenté en la dirección a firmar mi acta de reincorporación. Pero esa misma tarde, en un lapso de 15 minutos, presenté mi renuncia. Ya yo no soy el director de inteligencia del DNI. Mis hechos o mis acciones no pueden ser inferiores a mis principios ni a mi ética. La dimisión ocurre mientras avanzan cuestionamientos sobre una posible infiltración criminal en entidades del Estado, luego de que investigaciones periodísticas revelaran documentos que comprometerían a funcionarios de alto nivel. El caso tiene origen en un operativo realizado en Antioquia, donde fue interceptada una caravana de la Unidad Nacional de Protección en la que se movilizaba alias Calarcá, señalado como líder de una disidencia de las FARC. Aunque no fue capturado, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos, cuyo contenido permaneció bajo reserva durante meses. Posteriormente, el material fue conocido públicamente y evidenciaría la existencia de una red de colaboradores en instituciones como el Ejército, la Policía, la Fiscalía y organismos de inteligencia. En esos archivos aparece mencionado Mejía bajo el alias del Chulo, junto con otros altos mandos en supuestas entregas de información sensible. La Corte Suprema de Justicia investiga a 30 congresistas señalados de presuntamente intercambiar sus votos por contratos con el Instituto Nacional de Vías. El alto tribunal avanza en la investigación del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde se habría configurado un presunto entramado de corrupción para asegurar apoyos políticos en el Congreso. Según el expediente, basado en testimonios como el de María Alejandra Benavides, exasistente del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, se habrían documentado reuniones, chats y visitas relacionadas con la asignación de contratos. La investigación busca establecer si desde el Ministerio de Hacienda se ordenó la entrega de más de 60 contratos a cambio de votos favorables a iniciativas del gobierno. Entre los señalados aparecen congresistas de Partido Conservador, Liberal, de la U, Verde, Cambio Radical y otros movimientos, especialmente las comisiones económicas del Congreso. De acuerdo con lo revelado, los contratos estarían ligados a obras de infraestructura a través del INVÍAS, con una presunta distribución de cupos entre los legisladores. La Corte Suprema continúa recolectando pruebas para determinar responsabilidades en este caso, que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción política recientes en el país. La DIJÍN de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura de 5 personas en Barranquilla y Malambo que estarían presuntamente ligados con la implementación de un ciberataque en donde se han visto afectadas más de 16 empresas.
Las autoridades indicaron que la ejecución del software estaba funcionando desde el año 2023 con pérdidas superiores a los 500 millones de pesos. El operativo permitió realizar 3 diligencias de allanamiento de forma simultánea en 2 ciudades y 2 municipios en los que incautaron discos duros, 5 celulares y un portátil. Las autoridades revelaron que durante las audiencias preliminares los capturados aceptaron los cargos. El teniente coronel Óscar Andrés Gómez Castro, director de investigación criminal e Interpol, confirmó que en la captura encontraron dispositivos electrónicos con los cuales hurtaban entidades. Se llevaron a cabo 3 diligencias de registro y allanamiento, en donde se incautaron 2 discos duros, 5 teléfonos celulares móviles y un equipo de cómputo portátil que facilitaba la acción criminal de estos delincuentes. Con el software malicioso Malware, estos delincuentes accedían de manera remota a los equipos de cómputo de sus víctimas, mediante la suplantación de entidades gubernamentales, empleando la modalidad de email spoofing. Por medio del programa informático, presuntamente accedían a cuentas bancarias gubernamentales desde las cuales realizaban transferencias no autorizadas hacia cuentas empresariales. Las personas capturadas fueron puestas en las manos de las autoridades y aceptaron los cargos impuestos como hurto y concierto para delinquir por fraudes informáticos. Autoridades en Soledad intensifican operativos de vigilancia en sectores aledaños al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos para garantizar la seguridad aérea y el orden territorial. En una inspección realizada en el barrio Ciudad Cortizos, el EDUMAS, en articulación con la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional, evidenció actividades de parcelación de lotes en la cabecera norte del aeropuerto, situación que podría representar riesgos para la operación aérea. Según las autoridades, estos terrenos están destinados exclusivamente para uso del terminal aéreo, por lo que hicieron un llamado a la comunidad a no promover ni participar en este tipo de ocupaciones ilegales. Asimismo, indicaron que se mantendrán los operativos de vigilancia y control en esta zona estratégica, con el objetivo de prevenir construcciones que afecten la seguridad en el ingreso y salida de aeronaves, así como preservar el orden urbano en el municipio. Que es un espacio donde no es posible construcciones que de alguna manera generen ese riesgo para la entrada y salida de las aeronaves. Así, desde la Secretaría de Gobierno, con las inspecciones de convivencia y paz, generamos todo ese tipo de controles para evitar y cuidar todos los espacios públicos del municipio. El día de hoy nos encontramos realizando inspecciones rutinarias de control urbano en el sector de la cabecera norte del aeropuerto, en los barrios aledaños, Ciudad Cortizos, ejerciendo actividades de control PALE, donde se identificaron actividades de parcialización de los lotes cercanos a esto, situación que genera un riesgo para la operación aérea del aeropuerto. Exhortamos a la comunidad a que estén expectantes de estas situaciones y no permitamos que se sigan utilizando estos lotes que están formalmente destinados para uso del aeropuerto y no pueden ser utilizados con construcciones ni edificaciones cercanas. Las autoridades reiteraron que continuarán los controles para garantizar la seguridad aérea y el cumplimiento de la normatividad en Soledad. Con el objetivo de prevenir emergencias y garantizar la tranquilidad de las comunidades rurales, la Gobernación de Córdoba avanzó en la recuperación de la sección hidráulica del caño El Bien Común en el municipio de San Pelayo. La intervención incluye además el mantenimiento preventivo de las compuertas ubicadas en este sector estratégico a través del banco de maquinaria amarilla que se adelanta específicamente la adecuación de 3 kilómetros en el sector conocido como el Bangue. Estas labores son determinantes para optimizar el flujo hídrico y mitigar los riesgos de inundaciones que históricamente han afectado a las familias de la zona durante las temporadas de lluvias. La Gobernación de Córdoba se pronunció confirmando que estas acciones velarán por la seguridad de los habitantes y también buscan conservar el medio ambiente. Se busca reconformar la sección hidráulica natural para garantizar el correcto flujo de las aguas desde este punto crítico para la evacuación de las márgenes izquierdas hacia su desembocadura, aguas abajo en los diferentes caños y conexiones. Esto desde el puesto de mando unificado, siguiendo la ruta del agua propuesta por la CBS, por la Gobernación de Córdoba, por los diferentes municipios de la cuenca alta, media y baja del río Sinú y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Este proyecto busca recuperar la capacidad hidráulica del sector, garantizando el correcto tránsito de las aguas en un punto crítico que ha registrado afectaciones desde el margen izquierda de Montería, extendiéndose aguas abajo hacia la cuenca del río Sinú. Las autoridades continuarán desarrollando operativos de vigilancia y control en esta zona estratégica con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad urbana.
Prosperidad Social entregó detalles sobre los pagos de renta ciudadana y devolución del IVA, así como los avances en la estrategia Hambre Cero en el Atlántico. La entidad confirmó las fechas de pago, los montos y los canales habilitados para que los beneficiarios puedan reclamar los recursos sin inconvenientes, garantizando una atención organizada durante la jornada. Tienen hasta este 8 de abril para poder retirar su transferencia. Recordemos que son programas de transferencia condicionada dirigidas a familias monoparentales con niños o niñas menores de 6 años o niños y niñas en condición de discapacidad que requieran un cuidado absoluto y familias en extrema pobreza. Asimismo, se vienen fortaleciendo los mecanismos de control y seguimiento para asegurar que los recursos lleguen de manera oportuna y transparente a los hogares más vulnerables del departamento. Se compró más de 3.000 toneladas de papa a los campesinos. En el departamento del Atlántico entregamos más de 100 toneladas en varios municipios. Además de eso, tenemos 2 programas importantes que reza Red de Seguridad Alimentaria, con un cupo de 1.200 familias repartidas en municipios como Repelón, Luruaco y Galapa, que son familias que tienen todo un acompañamiento técnico y al que se les han dado insumos tanto agrícolas como avícolas para que puedan generar ese autoconsumo y, por qué no, generar ingresos de esa actividad productiva. En paralelo, en el marco de la estrategia Soberanía Alimentaria y Hambre Cero, se adelantan acciones orientadas a garantizar el acceso a alimentos, especialmente en comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad. Tenemos también un programa de Hambre Cero, que es un programa en donde Soledad, Malambo y Santo Tomás, de 2.800 familias, van a recibir 3 veces un kit de alimentos. Hay un compromiso por parte del gobierno nacional de seguir cerrando esa brecha del acceso a la seguridad alimentaria en el departamento. Las autoridades también destacaron avances en la reducción del hambre en el Atlántico y proyectan nuevas metas para este año, enfocadas en ampliar la cobertura y fortalecer la atención a la población. Hoy tenemos ya más de 139.000, casi duplicamos la protección de nuestros adultos mayores en el Atlántico y, por supuesto, en el país, llevándolo de 1.6 a 3 millones de adultos mayores con su bono pensional. Desde Prosperidad Social reiteraron el llamado a los beneficiarios a consultar únicamente los canales oficiales y evitar intermediarios para acceder de manera segura a estos programas. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Protege tus aplicaciones y crece en la nube IFX. Seguridad y escalabilidad para tu negocio. Visita www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Protege tus aplicaciones y crece en la nube IFX. Seguridad y escalabilidad para tu negocio. Visita www.ifxnetworks.com. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, el dirigente político Enrique Gómez lanzó fuertes críticas contra el expresidente Álvaro Uribe, lo que desató un choque político y generó reacciones dentro de este sector de la derecha en medio de tensiones por el rumbo del debate electoral. Las tensiones dentro de la derecha colombiana volvieron a evidenciarse tras las declaraciones del dirigente político Enrique Gómez, quien lanzó críticas directas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sus pronunciamientos generaron un nuevo choque político en ese sector en medio del contexto electoral, donde se han intensificado los debates por el liderazgo y las posturas frente a distintos temas del país. Tampoco veo, por más de que miro, al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado. Y eso es el señor que le está haciendo la campaña a Paloma.
otra vez, otros 10, 20 años de Petro contra Uribe. ¿Sí será eso lo que necesita Colombia o necesita la independencia del Tigre? Necesita realmente un gobernante que esté comprometido con el cambio, la transformación y sobre todo acabar con los privilegios de los de siempre. En medio de la controversia, las declaraciones generaron nuevas reacciones dentro del mismo sector político, especialmente del entorno cercano al expresidente, donde no tardaron en responder a los señalamientos. Los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez salieron en defensa de su padre y cuestionaron las declaraciones de Enrique Gómez, asegurando que sus señalamientos no corresponden a la realidad. Además, rechazaron las críticas y advirtieron que este tipo de pronunciamientos profundizan las divisiones dentro del sector político en medio del actual contexto electoral. Doctor Enrique, escuchar de usted el mismo planteamiento de Santos causa algo de sorpresa, pero en lo absoluto dolor. Algo de cuero tenemos para delicarnos por nimiedades. Si refutar y rebatir le parece una muestra de dolor, le sugiero examinar la barra de los desengaños. Eso le ayudará a enfrentar la verdadera adversidad. El intercambio de declaraciones evidencia las tensiones internas que siguen marcando el debate político en el país. El expresidente Álvaro Uribe volvió a lanzar fuertes cuestionamientos contra el candidato presidencial Iván Cepeda, a quien señaló de presuntas irregularidades en el manejo de actas dentro de procesos judiciales. Las declaraciones se dan en medio de la confrontación política que ambos han sostenido durante años. En un video reciente, Uribe retomó lo que denomina el Minuto Cepeda y aseguró que su contendor habría presentado documentos alterados ante instancias judiciales. Según explicó, tras una reunión con exparamilitares, un acta inicial habría sido rechazada por inconsistencias en su contenido. Cepeda, falsificador de actas. Después de la reunión con Mancuso y Juan Carlos Sierra el Tuzo, Rodrigo Lara rechazó el acta de Cepeda porque incluía a mis hijos que no habían sido mencionados. Cepeda llevó a la Corte Suprema un acto sin sello de la Comisión Interamericana que excluía a unos funcionarios amigos de Cepeda, mencionados por los reclusos. El exmandatario indicó que dicho documento incluía referencias a su familia que, según su versión, no habrían sido mencionadas durante el encuentro. Después el abogado de Cepeda entregó a la Corte el acta sellada que incluía los nombres mencionados en la reunión con los reclusos. Las declaraciones de Álvaro Uribe reactivan la controversia con Iván Cepeda y se suman al proceso que continúa en evaluación por la Corte Suprema de Justicia. Siguiendo con información de la región, la estación de guardacostas de Santa Marta intensificará la vigilancia durante la Semana Santa 2026, desplegando operativos especiales de seguridad marítima para proteger a los turistas en esta temporada. En medio de la llegada de visitantes a Santa Marta, la Armada Nacional de Colombia intensificó los controles marítimos y reiteró un llamado urgente a los turistas y operadores para cumplir con las normas de seguridad en el mar, como medida preventiva, debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Bueno, la recomendación para todos los turistas siempre van a ser las medidas de seguridad, utilizar los puertos autorizados y los muelles autorizados por la Dirección General Marítima, el uso de los chalecos salvavidas, verificar y tener las líneas de comunicación de emergencia 146 de la estación de guardacostas de Santa Marta para informar cualquier eventualidad y cualquier situación que se pueda presentar y asimismo invitarlos a que salvaguardemos el medio ambiente y protejamos nuestras costas. Como parte de la estrategia de vigilancia, mantienen en operaciones unidades de reacciones inmediatas desplegadas a lo largo del litoral samario, realizando patrullajes constantes en las playas más concurridas. Bueno, la estación de guardacostas de Santa Marta va a contar con 3 unidades de reacción rápida que van a estar dispuestas en todas las playas, haciendo los recorridos pertinentes en cada una de ellas y garantizando la presencia oportuna en caso de necesitar cualquier situación. Se espera que con estas acciones se reduzca el riesgo y que esta temporada se desarrolle bajo condiciones seguras en la capital del Magdalena. Desiree Pérez, Noticentro 1 Televista. Valledupar y el Cesar se alistan para recibir a turistas de todo el país y a quienes por estos días retornen a sus hogares para un merecido descanso. Las autoridades desplegaron todas sus especialidades para garantizar su seguridad y tranquilidad. Daniel Ramírez nos tiene los detalles. Manuela, muy buena tarde. Pues a esta hora le doy la bienvenida desde la terminal de transportes del municipio de Valledupar. Como lo pueden notar, poco a poco van llegando los pasajeros que se dirigen a distintos puntos de la región Caribe colombiana, así como del interior del país. Bueno, nosotros estamos preparados a través de nuestro plan de contingencia
que lo empezamos a ejecutar desde el viernes de la semana pasada, con el objetivo de brindarle a nuestros usuarios condiciones de seguridad, condiciones operativas para que puedan trasladarse desde nuestra ciudad a otras ciudades del país y viceversa. Justamente en este lugar hay desplegado un equipo de hombres y mujeres del Gaula del Ejército de la 10ª Brigada, quienes brindan información para la seguridad de los pasajeros durante su viaje. Día de hoy nos encontramos acá en el terminal de Valledupar hablando con las diferentes personas que salen a disfrutar de su Semana Santa, que salen a distintas partes de acá dentro del departamento o fuera de ellos, recordándoles que tenemos nuestra línea de atención 147 a nivel nacional. Es una línea que está habilitada a las 24 horas del día, que cuenta con una persona encargada de brindarle un apoyo y un asesoramiento con el fin de mitigar el delito de la extorsión y el secuestro. Durante estos días santos son muchos los puntos turísticos que son de gran afluencia para propios y visitantes. Ernesto Orozco Durán, alcalde de Valledupar, nos habla de los dispositivos para garantizar su tranquilidad y seguridad. Bueno, hemos dispuesto con la Policía Nacional, con el Ejército, más de 800 hombres en la ciudad, donde van a estar en sitios turísticos, en sitios emblemáticos. Vamos a trabajar de la mano también con el Ejército, coordinado con nuestra Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno Departamental y todos los apoyos que vamos a tener para ese fin. Todo está dispuesto en la capital del Cesar para quienes llegan a esta ciudad, ya sea a reflexionar o a descansar. Desde la terminal de transportes de Valledupar, informó Daniel Ramírez para Noticentro 1 Televista. Gracias, Daniel. Desde la Capitanía del Puerto de Barranquilla, la Dirección General Marítima de Mar entregó el reporte de las condiciones climáticas previstas para los próximos días de Semana Santa, con el fin de prevenir riesgos y garantizar el disfrute seguro de las actividades en playas y zonas marítimas. Se presentará un clima mayormente seco, con cielos entre despejados y parcialmente nublados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se mantendrán brisas constantes provenientes del noreste que pueden sentirse con mayor fuerza, especialmente en horas de la tarde y noche en el mar adentro. En el área marítima se esperan olas con una altura moderada y posiblemente fuertes, con altura que en ocasiones superará los 2 metros de altura. Esto particularmente en zonas abiertas. Aunque desde la playa en el día puede verse tranquilo, el mar puede presentar corrientes fuertes y de alto riesgo, por lo que se recomienda actuar siempre con precaución. En el municipio de la villa de San Benito Abad en Sucre se ejecuta la construcción de calles y un escenario, obras contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal para el 2026. Rodrigo Ruz nos informa. Sí, compañera, buenas tardes. En el municipio de la villa de San Benito Abad, su región del San Jorge, se ha venido trabajando para sacar adelante todo el plan de desarrollo contemplado dentro de esta administración. En estos momentos está en ejecución un estadio que conseguimos a través del Ministerio del Deporte, está avanzando y con recursos de regalía estamos pavimentando unas calles de la cabecera urbana que tanto lo necesitan. De la misma manera estamos trabajando e insistiendo para que obras que no están contratadas por nosotros lleguen a un feliz término. Seguir sacando adelante todo lo relacionado a programas y proyectos que vayan en beneficio de la comunidad es el propósito de esta administración. Sí, nosotros en las evaluaciones que nos han hecho vamos bien. De cumplimiento sí hemos venido dándole el impulso al cumplimiento de nuestro plan de desarrollo. Nos sentimos complacidos. Es muy difícil gobernar en estos municipios de sexta categoría, pero ya tenemos la experiencia y con madurez lo hemos venido afrontando. Yo creo que finalizando nuestro periodo vamos a tener un éxito importante para los habitantes de nuestro municipio. Desde el municipio de San Benito Abad en Sucre, informó Rodrigo Ruz. Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. En varias regiones del país el sistema de salud enfrenta dificultades. En La Guajira, el Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha demuestra que es posible avanzar en tecnología, infraestructura y estabilidad financiera, trabajando por la salud y por mejorar la calidad de vida de los riohacheros.
Entre los avances más relevantes se encuentra el fortalecimiento tecnológico, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y el saneamiento financiero, permitiendo recuperar la confianza tanto del personal como de la comunidad. Además, la institución logró ponerse al día con el pago de 4 meses de salarios atrasados a sus funcionarios, una acción que dignifica la labor del talento humano en salud. Al momento estás a paz y salvo con nosotros. En estos días nos pagó 4 meses de salario que tenían atrasado. Le damos las gracias al doctor Cristian Brito por su aporte, por todo lo que él ha hecho por nosotros y por el Hospital Nuestra Señora de los Remedios. Otro de los avances más importantes ha sido la destercerización de los servicios de imagenología, lo que ha permitido una gestión más eficiente para la adquisición de equipos de alta tecnología, ampliando la capacidad diagnóstica del hospital. El hospital tenía tercerizado el equipo de imagenología, todo el área de imagenología, tomografía, RX, eso estaba tercerizado. En una gran gestión que realizamos, acabé la tercerización y gestioné en el Ministerio de Salud un RX de última tecnología, un mamógrafo de última tecnología. Con este mamógrafo vamos a salvar muchas vidas. ¿Por qué? Porque vamos a detectar CA de mama en edad temprana. Por su parte, el gerente de la entidad entregó un balance de los resultados de su gestión, asegurando que estos resultados responden a una gestión enfocada en recuperar el hospital y mejorar la atención de los usuarios. Porque el cáncer de mama es algo que es muy prevalente, incidente en nuestra población. Con eso tenemos un aparato bastante importante con el cual podemos valorar a la población haciendo una gestión que pueda detectar tempranamente estas patologías y así poder tratarlas. En medio de los retos del sistema de salud en Colombia, este hospital en La Guajira se convierte en un ejemplo de que con gestión y compromiso sí es posible transformar la atención en salud y devolver la esperanza a toda una comunidad. Desde hoy el precio de la gasolina aumenta en Colombia con impacto directo en las principales ciudades de la región Caribe. El gobierno nacional confirmó un nuevo incremento en el precio del galón de gasolina como parte del ajuste gradual para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La medida comienza a regir a partir de hoy en todo el país. En la región Caribe los nuevos precios se ubican el galón de gasolina en 15.831 pesos en Barranquilla, en 15.789 pesos en Cartagena y en 16.039 pesos en Montería, reflejando el ajuste nacional con variaciones según cada ciudad. Aunque la CPM se mantiene sin cambios en esta ocasión, el incremento en gasolina genera preocupación en sectores como el transporte y el comercio, que advierten posibles efectos en los costos de bienes y servicios en la región. Estos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.677 pesos, el euro se cotiza en 4.217 pesos con 17 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $118 con 35 centavos y el café colombiano se cotiza en $3 con 30 centavos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. ¿Sabías que puedes ganar hasta $200 enviando o retirando tus giros Western Union? Hazlo en Supergiros, tu red cercana, más de 1.000 puntos en el Atlántico. De domingo a domingo, de 7 de la mañana a 9 de la noche, envía, retira y participa. Supergiros, corresponsal de Acciones y Valores, S.A. Vigilado por la Superintendencia Financiera, aplican términos y condiciones. Si te preguntas por qué en Barranquilla pasan tantas cosas buenas, mírate al espejo y di, por mí, por mis vecinos, por los barranquilleros. Barranquilla es la ciudad modelo de Colombia. Con el pago oportuno de mi impuesto predial, hago posible que Barranquilla esté a otro nivel. Tú lo haces posible. Paga tu impuesto predial hasta el 29 de mayo con el 5% de descuento. Alcaldía de Barranquilla. Desde la región del Caribe hasta el corazón de la nación, alzamos la voz y descubrimos la verdad en cada rincón. La política, economía y realidad del Caribe colombiano contada por los que saben. No solo son noticias, sino las vidas de un país fuerte, de un país libre. Conéctate con Noticentro 1 Televista, de lunes a viernes al mediodía, y únete a la región que inspira a Colombia. Regresamos con Noticentro 1 Televista.
Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Nuestra sección digital es patrocinada por IFX, compañía líder en tecnología. Protege tus aplicaciones y crece en la nube IFX. Seguridad y escalabilidad para tu negocio. Visita www.ifxnetworks.com. El mes de marzo puso sobre la mesa una infraestructura que muchas veces no vemos, pero de la que dependen pagos, compras, videollamadas, correos y buena parte de la operación empresarial, los data centers. Hoy nos encontramos con William Barbosa, director regional de Ingeniería, para entender por qué la redundancia y el respaldo de la información dejaron de ser un tema técnico y se convirtieron en una necesidad de negocio. Bienvenido, señor William. Hola, Melanie. Gracias por la invitación. En el mes del data center, ¿por qué hablar hoy de redundancia y respaldo ya no es un asunto técnico? Hoy una caída tecnológica afecta no solo al área de sistemas porque todos los negocios corren sobre sistemas. Es decir, va a haber pagos caídos, ventas detenidas, clientes sin respuestas y la reputación en riesgo del negocio. Cuando una empresa depende de canales digitales, debe operar, respaldar la información y tener redundancia. Deja de ser una prevención técnica y se vuelve una continuidad en el negocio. Cuando hablamos de redundancia de la información, ¿de qué estamos hablando exactamente? Melanie, estamos hablando de no depender de un solo punto. Es decir, que la información crítica y los servicios esenciales tengan una segunda ruta, una copia o una infraestructura alterna capaz de responder si la principal falla. La redundancia no es duplicar por duplicar, es diseñar algo para que el negocio no se detenga. ¿Qué riesgos corre una empresa que no tiene una estrategia seria de respaldo? Corre un riesgo muy concreto, quedarse sin la capacidad de recuperación cuando más se necesita. Muchas empresas creen que el problema es perder información, pero en realidad el golpe más fuerte suele ser perder tiempo operativo, atención al cliente y capacidad de facturar. A veces el daño no está en la caída misma, sino en cuánto tarda la empresa en poner en volverse en pie. ¿Qué papel juegan los data centers en esa capacidad de respaldo y continuidad? Los data centers son la infraestructura que hace posible que las plataformas, las aplicaciones, las transacciones y los servicios estén disponibles de forma estable. Les crean un entorno seguro para que ellos puedan funcionar. Ahí viven capacidades claves como los almacenamientos, la conectividad, el procesamiento y la recuperación. Por eso son tan importantes, porque sostienen el entorno para que la operación persista ante cualquier incidente. ¿Cómo debería verse una buena estrategia de respaldo a nivel corporativo? Debería empezar por identificar la información y los procesos que son realmente críticos para el negocio. Luego se debería definir respaldos automáticos, almacenamiento en entornos separados y tiempos claros de recuperación según la prioridad de cada operación. Y algo clave, hacer pruebas periódicas, porque la resiliencia no se declara, se tiene que comprobar. ¿Qué sectores sienten con más fuerza esta necesidad de redundancia? Melanie, los sectores donde una interrupción golpea de inmediato la operación: banca, salud, comercio, logística, servicios públicos. Pero en realidad hoy cualquier empresa tiene un proceso crítico montado en sus plataformas digitales. Si una caída afecta el ingreso, atención o servicio, la redundancia ya es un tema prioritario para cualquier organización. Para aterrizarlo en la vida diaria, ¿qué ejemplos ayudan a entender por qué esto importa? Melanie, pensemos en algo simple. Una transferencia se queda en proceso, una compra que no termina o un correo que no sale cuando más se necesita. Detrás de ese momento de estos hay una infraestructura que debe responder en milisegundos. Cuando no hay un respaldo ni redundancia, el usuario ve la lentitud, la caída y la empresa ve pérdida de confianza y operación. ¿Cuál debería ser hoy la regla de oro para cualquier empresa frente a este tema? Melanie, no poder poner toda la operación en un punto único de falla. Hoy la pregunta ya no es la empresa se va a enfrentar a una contingencia, sino qué tan preparada está para responder
a una contingencia sin detenerse. En continuidad digital, respaldar está bien y protege los ingresos, el servicio y la confianza de los clientes. Muchas gracias, señor William, por acompañarnos en Noticentro 1 Televista. Hoy los data centers no son una infraestructura invisible, son parte de lo que mantiene en marcha a las empresas y a la economía digital. Por eso, hablar de redundancia y respaldo no es hablar de tecnología en abstracto, sino de la capacidad real de una organización para seguir operando cuando más importa. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, con lo mejor del deporte. Se dio a conocer la convocatoria de la Selección Colombia Sub-17 masculina de fútbol que estará en el Sudamericano de la categoría en territorio paraguayo. La Selección Colombia Sub-17 ya tiene lista su convocatoria para el Sudamericano 2026. Tras varias semanas de intensa preparación en Barranquilla, el equipo dirigido por Freddy Hurtado se concentró desde el 18 de marzo trabajando en jornadas dobles, en la mañana fortalecimiento físico y muscular y en la tarde ajustes tácticos y desarrollo de la idea de juego. Además, disputaron partidos amistosos ante Brasil y Venezuela, dejando buenas sensaciones en su proceso previo al torneo continental. La tricolor viajará a Paraguay para afrontar la fase de grupos, donde debutará el 5 de abril frente a Ecuador con el objetivo de pelear por un cupo al mundial de la categoría. Y dentro de esta convocatoria también destaca la presencia del talento de la región Caribe, Carlos Rodríguez por Junior, Miguel Agames de Barranquilla Fútbol Club y Jean Carlos Rojas de Alianza Valledupar, jugadores que representan el crecimiento del fútbol costeño en las selecciones juveniles del país. Y en el torneo de ascenso, Unión Magdalena sigue imbatible de visitante. Los de Carlos Paradita Silva sumaron frente a Independiente Jumbo. Desde la bahía más linda de América informa Alberto Camilo Blanco. Hola Carlos, saludo a usted y a todos los televidentes del Noticentro 1 Televista. Sopla con mucha fuerza el equipo Unión Magdalena en condición de visitante, un ciclón definitivamente. En territorio vallecaucano le ganó 2-0 al Independiente Jumbo. Unión Magdalena en el primer tiempo se fue arriba en el marcador en un penalti tras una falta del arquero Mena a John Lerma. Lo ejecutó el goleador del equipo Unión Magdalena, Andrés Carreño, para meterla al fondo de la red al minuto 41. En el segundo tiempo salió con todo el equipo local a buscar el empate, pero el equipo samario en una pelota quieta que ejecuta John Lerma desde la banda izquierda y de fortísimo cabezazo, Jimmy Congo mete el segundo y definitivo de la victoria del equipo Unión Magdalena, 2-0 ante el Independiente Jumbo. Buena campaña indudablemente del equipo samario, que en este instante es segundo en la tabla de posiciones con 26 puntos. El primero es el Internacional de Palmira con 32 puntos. A propósito, Unión Magdalena jugará y se pondrá al día el próximo jueves 9 de abril ante Envigado en cancha por definir, y después el día lunes 13 de abril, en la fecha 14ª, el equipo samario jugará en el Armando Maestre Pabelló Clásico ante el líder del torneo Internacional de Palmira. Buena campaña de los coreos del equipo Unión Magdalena. Desde Santa Marta, Perlas del Caribe para el Centro 1 Televista, les informó Alberto Camilo Blanco Jiménez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. La Semana Santa también está cargada de creencias, tradiciones y mitos que caracterizan esta época religiosa del año, y los ciudadanos lo confirman. A continuación veamos cuáles son los que más practican y conocen. En Semana Santa, las creencias y tradiciones vuelven a tomar protagonismo en los hogares y comunidades. Por eso salimos a las calles a preguntarle a las personas qué tradiciones o creencias practican durante la Semana Santa, y estas fueron sus respuestas. En Semana Santa los católicos conmemoramos la muerte y la resurrección de Jesucristo. No tenemos agüero porque por la fe hemos aprendido que nuestra confianza debe estar en Dios. No necesitamos agüero. Asistimos por una tradición que nos han dado nuestros padres, pero sabemos que esas celebraciones cada año son diferentes. A pesar de que son las mismas, cada año esas celebraciones van fortaleciendo nuestra fe. Y en Cuaresma y Viernes Santo no es el hecho de comer carne, sino que esa carne que tú dejas de comer, ese dinero, lo aportes a una persona necesitada. Lo que son Jueves y Viernes Santo para mí son de mucho respeto, de guardarle para el Señor. No tengo agüeros, sino trato de no comer carne roja, sino pescado. Asisto a mi iglesia, lo que es Jueves y Viernes Santo. Bueno, con mi familia comemos dulce, mucho dulce. Mi mamá hace mucho dulce, entonces eso es como nuestra pequeña tradición de la familia.
Entre relatos, costumbres, la Semana Santa continúa siendo un espacio de encuentro para las familias barranquilleras, donde las tradiciones se mantienen vivas y se transmiten de generación en generación, fortaleciendo la identidad cultural y el sentido de comunidad durante esta temporada. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Mami, ¿a ti por qué te gusta darme el pan Nueva York? Preciosa, porque es el único pan hecho con amor. Señor tendero, que su pan sea Nueva York. Nueva York, el pan hecho con amor. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Culminó con broche de oro la tercera edición del Festival Dulcelejo, un espacio en el que se le rindió homenaje al tradicional dulce de Corozo. Nuestro periodista Rodrigo Ruz tiene más información. Sí, compañera, buenas tardes. Dulcelejo se constituyó en un éxito total en el 2026, porque muchos cincelejanos y foráneos llegaron a degustar el mejor dulce, donde se le rinde homenaje al Corozo. Le damos gracias a Dios también por permitirnos estar aquí. Muchas gracias, primera dama, le agradecemos mucho su gran gesto con nosotros los emprendedores. En esta ocasión queremos darle las gracias a toda la comunidad cincelejana, a la alcaldía, a nuestra primera dama Sofía Méndez por esta gran oportunidad nuevamente para este festival de Dulcelejo. Gracias a la alcalde Yaira Cuña y a la primera dama. Estoy participando en el tercer evento de este festival. Bueno, en este Dulcelejo, este 2026 me ha ido súper bien. Le doy gracias primero que todo a Dios, segundo a la doctora Sofía por tenernos en cuenta. La gente ha estado muy atenta al llamado de Dulcelejo. 70 emprendedoras de Cincelejo presentaron lo mejor en dulce, porque en este 2026 se hicieron sentir con una delicia en Dulcelejo. Y me parece espectacular que hayan estos nuevos emprendimientos y que se los estén mostrando también a los extranjeros. Primeramente, darle gracias a Dios por habernos permitido estar aquí en este Festival del Dulce, que ya con este completamos 3 años, y darle gracias a Dios y al señor alcalde, la primera dama, que son los que organizan este evento. Excelente, gracias a la doctora Sofía, al alcalde, a Pueblo que nos ha colaborado. Desde Cincelejo, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Y esto fue todo por hoy en el mundo cultural. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Feliz tarde para todos. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Feliz Semana Santa. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.